Bienvenida, bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en el corazón de la materia. Tenemos aquí unos documentos, parecen apuntes, ¿verdad? Sobre átomo y radiactividad y desintegraciones. Y la idea es intentar entender bien qué es esto de la radiactividad, por qué pasa, por qué hay átomos inestables y, bueno, qué tipos de radiaciones hay, cómo se descubrió. Vamos a ello. Exacto. Empezaremos por lo básico, la estructura del átomo, para ver de dónde sale esa inestabilidad. Y ya verás que hay distintas maneras en que los átomos buscan, digamos, estabilizarse. Y siguen unas leyes, aunque con un punto de azar interesante. Pues empecemos por ahí, por el núcleo, que parece que es donde está el meollo. A ver, recordamos rápido. Protones positivos, neutrones sin carga, masa parecida, y los electrones negativos y mucho más ligeros, por fuera. Pero claro, en el núcleo están juntos protones y neutrones, y los protones no se repelen. Buena pregunta. Ahí está la clave. Dentro del núcleo actúa la llamada fuerza nuclear fuerte. Es una atracción brutal, pero solo a distancias muy cortas, y actúa entre todos, protones y neutrones. Ah, vale. Entonces tienes esa fuerza fuerte que intenta mantenerlos unidos y la repulsión eléctrica de los protones que intenta separarlos. La estabilidad es el resultado de esa lucha, un equilibrio. Y claro, cuantos más protones metes, o sea, cuanto mayor es Z el número atómico, más repulsión eléctrica hay, muchísima más. Lógico. Para compensar, hacen falta más neutrones que solo suman atracción fuerte, no repulsión. Por eso en los átomos pesados, pues siempre hay más neutrones que protones. Entiendo. Y si ese equilibrio no se consigue, si la energía no es la mínima posible, el núcleo es inestable. Y buscará cómo arreglarlo, cómo soltar energía para llegar a un estado más estable. Y esa búsqueda, es la radiactividad. Una batalla ahí dentro, en un espacio minúsculo. Fíjate, oye, y los papeles estos mencionan a Becquerel en 1896. Descubrimiento accidental, algo con uranio y placas fotográficas. Sí, la historia clásica. Dejó unas sales de uranio guardadas junto a unas placas fotográficas envueltas y, bueno, sorpresa, las placas se velaron, sin que les diera luz ni nada. Ahí empezó todo. Y después Rutherford hizo un experimento para ver qué tipos de radiación eran esas, ¿no? ¿Cómo lo hizo? ¿Poner algo invisible en una placa? Pues fue muy listo. Cogió una fuente radioactiva, radio creo que era, y lanzó un haz de esa radiación a través de un campo eléctrico, y puso una placa fotográfica detrás. Ajá. Y vio que el haz se abría en tres. Una parte se desviaba hacia el polo negativo. Esas tenían que ser partículas positivas. Las llamó alfa. Vale. Otra parte se desviaba hacia el positivo. Partículas negativas. Las llamó beta. Y una tercera parte seguía recta, sin desviarse. ¿Esa sin carga? Exacto. Esas eran neutras. Las llamó gamma. Así de golpe identificó tres tipos distintos solo por su carga eléctrica. Qué bueno. Y creo que también vio que penetraban de forma distinta, ¿no? Eso es. Se dio cuenta enseguida. Las alfa, pues, las paraba una simple hoja de papel, muy poco penetrantes. Ya. Las beta necesitaban algo más, una lámina fina de metal, aluminio, por ejemplo. ¿Y las gamma? Esas eran las duras de pelar. Necesitaban bastante plomo o mucho hormigón para frenarlas bien. Muy penetrantes. Carga y poder de penetración. Características clave. Vale. Ahora, los apuntes se ponen a hablar de leyes, de probabilidad. Dicen que es imposible saber cuándo se va a desintegrar un átomo concreto. ¿Cómo va eso? Si es al azar, ¿cómo hay leyes? Pues es una de las cosas más contraintuitivas, ¿verdad? A nivel de un solo núcleo es puro azar, como tirar un dado. No tienes ni idea de en qué momento exacto se va a desintegrar. Entonces, Pero, si tienes muchísimos núcleos iguales, millones y millones, la cosa cambia. Ahí sí puedes predecir cuántos, en promedio, se van a desintegrar en un segundo o en una hora. Hay una probabilidad fija, constante, para cada tipo de núcleo radioactivo de que se desintegre en un cierto tiempo. vale. Esa probabilidad por unidad de tiempo es la constante de desintegración. Se le llama lambda, y es única para cada isótopo radioactivo, para cada radionucleido. Y con esa lambda, pues sale la famosa ley de decaimiento exponencial, que te dice que el número de núcleos radioactivos que te quedan n va bajando con el tiempo t según n de t igual a n0 por e elevado a menos lambda t.
N0 es con cuántos empezaste. O sea que cuantos más tienes, más rápido se desintegran. Y cuantos menos quedan, más lento. Justo eso. La velocidad de desintegración es proporcional a cuántos te quedan. Y eso nos lleva a la actividad, que sale mucho por aquí. ¿Qué es exactamente? La actividad, que se representa con A, es justo eso, la velocidad a la que se están desintegrando los núcleos en tu muestra. O sea, ¿cuántas desintegraciones tienes por segundo? Ujú. Se calcula fácil. A igual a lambda por n. Lambda por el número de núcleos que tienes. Y como n baja exponencialmente, pues la actividad también. A de t igual a 0 por e a la menos lambda t. ¿Y se mide en...? Becquerelios. Sí, la unidad oficial es el becquerelio, BQ. Un BQ es una desintegración por segundo. Es una unidad muy pequeña, así que a veces se usan múltiplos. Históricamente se usaba el curio, CI, que era, bueno, enorme. Un curio son 37.000 millones de becquerelios. Por eso se suele hablar de milicurios, MCI, o microcurios, micro-CI. Vale, Beck es la medida de cuánto está pasando ahora. Y para medir cuánto dura esa actividad está el famoso periodo de semidesintegración o T medio, ¿no? T1 medio, S medio. Sí, exacto. El periodo de semidesintegración o semivida, T medio, es el concepto más práctico, el que más se usa. Es simplemente el tiempo que tiene que pasar para que la mitad de los núcleos radioactivos que tenías al principio se hayan desintegrado. La mitad. La mitad. Y por tanto también es el tiempo que tarda la actividad en bajar a la mitad. Cada isótopo tiene el suyo. Puede ser minúsculo, fracciones de segundo, o larguísimo, miles de millones de años. Vaya rango. Y está relacionado con lambda, claro. T medio es igual al logaritmo neperiano de 2 dividido por lambda, el n de 2 dividido por lambda. Conocerlo es fundamental para todo. Para datar cosas antiguas, para saber cuánto dura un tratamiento médico, para gestionar residuos. Entendido. Muy importante, ST12. Bueno, pues con esto ya más claro, volvamos a los sabores de la radiación de Rutherford, alfa. ¿Qué era exactamente? La desintegración alfa es cuando un núcleo inestable escupe, literalmente, una partícula alfa. Y una partícula alfa no es más que un núcleo de helio 4, o sea, 2 protones y 2 neutrones pegados. Un paquetito. Un paquetito, sí. Entonces, el núcleo original, el padre, pierde 2 protones y 2 neutrones. Su número atómico Z baja en 2 y su número másico A baja en 4. Se transforma en otro elemento distinto. Cambia de elemento. Cambia de elemento. Y una cosa importante, la partícula alfa sale siempre con una energía muy concreta, muy definida. Un espectro discreto, decimos. Y como ya vimos, se frena enseguida. Unos centímetros en el aire, menos de 1 milímetro en tejido. Una hoja de papel la para. Poco alcance. Muy poco. Por eso es peligrosa si te la tragas o la respiras, porque deposita toda su energía ahí mismo. Pero desde fuera, la piel nos protege. Suele ocurrir en núcleos muy pesados, con Z por encima de 83. Aplicaciones. Pues hay alguna en medicina, como el radio 223 para tratar metástasis en los huesos. La idea es que actúe muy localmente. Vale. Partícula alfa. Núcleo de helio. Pesada. Carga +2. Corto alcance. Energía fija. Entendido. Vamos con beta. Los papeles distinguen beta negativa, beta menos, y beta positiva, beta más. ¿Qué pasa en la beta negativa? La beta negativa, beta menos, es la solución para los núcleos que tienen demasiados neutrones. Lo que pasa dentro del núcleo es que un neutrón se transforma en un protón. ¿Así sin más? Bueno, casi. Para que las cuentas cuadren, sobre todo la carga eléctrica, al pasar de neutro a positivo, tiene que salir una carga negativa. Esa es la partícula beta menos, que no es más que un electrón normal y corriente, pero nacido en el núcleo. Un electrón del núcleo. Sí. Y además, para conservar otras cosas como la energía y el momento angular, también se emite un antineutrino electrónico, nu barra. Una partícula casi fantasma, sin carga, casi sin masa. La reacción completa es, el núcleo X se transforma en Y, que tiene el mismo número másico A, pero un protón más, Z+1, más el electrón E- y el antineutrino nu barra. Ahí está la alquimia. Z cambia. ¿El elemento se transforma en el siguiente de la tabla periódica? Exacto. Es una transmutación en toda regla. Y aquí viene una diferencia clave con la alfa. La energía que se libera en la desintegración se reparte entre el electrón y el antineutrino. No se reparte siempre igual. Ah. Por eso, los electrones beta no salen todos con la misma energía. Salen con un rango continuo de energías, desde casi 0 hasta un máximo posible. Un espectro continuo.
Interesante. Y son más penetrantes que las alfa. Pueden viajar metros en el aire y atravesar algunos milímetros de tejido. Una lámina de aluminio los frena. Se usan muchísimo en medicina. El yodo 131 para tratar problemas de tiroides, el itrio 90, el lutecio 177 para ciertos tumores. Son emisores beta menos muy usados. Vale. Beta menos, neutrón a protón, sale electrón y antineutrino, Z aumenta, espectro, energía continuo, más penetrante, y la beta positiva, beta más. La contraria. Pues sí, básicamente es el proceso inverso. Ocurre en núcleos que tienen demasiados protones. Ahora es un protón el que se transforma en un neutrón dentro del núcleo. Vale. Para conservar la carga, al pasar de positivo a neutro, tiene que emitir una carga positiva. Y esa es el positrón E+. El positrón es la antipartícula del electrón. Misma masa, pero carga positiva. Antimateria. Antimateria, sí. Y para conservar lo demás, también se emite un neutrino V, que es la pareja del antineutrino de antes. La reacción. X se transforma en Y con el mismo A, pero un protón menos, Z-1, más el positrón E+, y el neutrino V. Otra vez, cambio de elemento. También cambia el elemento, claro. Z baja en 1. Y la energía, igual que en la beta menos, se reparte entre el positrón y el neutrino. Así que también tenemos un espectro continuo de energías para los positrones. ¿Y qué pasa con ese positrón? Ah, eso es lo interesante. El positrón, al ser antimateria, no dura nada en nuestro mundo de materia. En cuanto se frena un poco y se encuentra con un electrón, ¡pum!, se aniquilan mutuamente. ¿Desaparecen? Desaparecen como partículas con masa, y su masa se convierte en energía pura, según E es igual a mc². Concretamente, en 2 fotones gamma de 511 keV cada uno que salen disparados en direcciones exactamente opuestas. Ajá. Y detectar esos 2 fotones que salen a la vez y en direcciones opuestas es la base de la tomografía por emisión de positrones, la PET, una técnica de imagen médica increíblemente útil. Se usan isótopos emisores de positrones como el flúor 18, carbono 11, oxígeno 15. Qué pasada usar antimateria para ver por dentro del cuerpo. Y... un momento, también se menciona la captura electrónica, C, como una alternativa a la beta positiva. ¿Eso qué es? Pues es otra forma que tienen los núcleos con exceso de protones de arreglarse. En lugar de crear y emitir un positrón, lo que hacen es capturar uno de los electrones que ya tiene el átomo, uno de sus propios electrones orbitales, normalmente uno de los más cercanos al núcleo, de la capa K. Lo absorbe el núcleo. Algo así. Ese electrón capturado se combina con un protón del núcleo y juntos forman un neutrón. Y para que todo cuadre, se emite un neutrino. La reacción es protón más electrón da neutrón más neutrino. P+ más E- igual a N más nu. El resultado para el núcleo es el mismo, que en la beta positiva. Z baja en 1, A se queda igual. Vale, el resultado nuclear es el mismo. ¿Y qué se detecta entonces? Buena pregunta. Aquí no sale ninguna partícula cargada del núcleo, solo el neutrino, que es casi indetectable. Lo que sí pasa es que al quitar un electrón de una capa interna, de la capa K, por ejemplo, queda un hueco. Claro. Y ese hueco se llena inmediatamente con un electrón de una capa más externa, que cae para ocupar ese sitio. Y al caer, libera energía. ¿Cómo? Pues emitiendo rayos X. Ah, rayos X. Sí, rayos X con energías muy características, que son como la huella dactilar del átomo hijo que se ha formado. Así que la captura electrónica se detecta por esos rayos X característicos que emite el átomo después de la captura. También tiene sus aplicaciones en medicina nuclear. Muy claro. Alfa, beta menos, beta más, captura electrónica. Todas implican cambiar protones y neutrones. Y nos queda la gamma, la que iba recta, la neutra. La radiación gamma es diferente. No es una desintegración que cambie el tipo de núcleo. No cambia ni Z ni A. Es, digamos, un ajuste energético. Un ajuste. Sí. Mira, a veces, después de una desintegración alfa o beta, el núcleo hijo no se queda en su estado de mínima energía, en su estado fundamental. Se queda en un estado excitado, con energía de sobra. Se suele indicar con un asterisco, X. Como si estuviera vibrando de más, ¿no? Exacto, como si estuviera sobreexcitado. Y para volver a su estado normal, a su estado fundamental, tiene que liberar esa energía extra. Y lo hace emitiendo un fotón de muy alta energía.
Ese fotón es el rayo gamma. La reacción es simplemente A0X110B53 se convierte en A0X110B53 más el rayo gamma. O sea, el núcleo es el mismo antes y después, solo que con menos energía. Justo. Y como el fotón gamma no tiene masa ni carga, pues ni A ni Z cambian. Lo que sí es característico es que estos fotones gamma salen con energías muy específicas, muy discretas. Corresponden exactamente a la diferencia de energía entre el nivel excitado y el fundamental, o entre dos niveles excitados. Y son los más penetrantes. Sí, son muy penetrantes. Necesitas buenos blindajes de plomo o de hormigón grueso para pararlos. Un ejemplo típico es el cobalto 60, que se usa mucho en radioterapia. Decae por beta- a níquel 60, pero a un estado excitado. Y ese níquel 60 excitado emite casi instantáneamente dos rayos gamma de energías muy concretas, 1.17 mV y 1.33 mV. Ah, por eso se usa. Y el tecnesio 99M, 99MTC, ese es el rey del diagnóstico médico. La M significa metaestable, es un estado excitado del tecnesio 99 que dura bastante tiempo, horas, y decae emitiendo un rayo gamma de 140 kHz, una energía perfecta para detectarla con las gamma cámaras y hacer imágenes. Es un emisor gamma casi puro. Entiendo. Gamma es la forma que tiene el núcleo de soltar energías sobrantes sin cambiar su composición. Has mencionado rayos X con la captura electrónica y ahora rayos gamma. Son los dos fotones de alta energía. ¿Cuál es la diferencia clave? La diferencia fundamental está en el origen. ¿Dónde nacen? Los rayos gamma nacen de transiciones de energía dentro del núcleo. Son nucleares. Vale. Los rayos X característicos, como los de la captura electrónica, nacen de transiciones de electrones entre las capas electrónicas del átomo, o sea, fuera del núcleo. Son atómicos. Origen nuclear versus origen atómico electrónico. Exacto. Aunque físicamente sean lo mismo, fotones, su lugar de nacimiento les da nombres distintos. Y luego están los rayos X que producimos artificialmente, en los tubos de rayos X para radiografías, que se generan de otra forma, frenando electrones muy rápidos. Esos no tienen que ver con la radiactividad natural. Perfecto. Distinción importante. Para ir cerrando el círculo, los apuntes hablan de esquemas de desintegración y cadenas radioactivas. ¿A qué se refieren? Pues un esquema de desintegración es como el mapa de carreteras de cómo decae un isótopo concreto. Es un diagrama que te muestra este isótopo decae así alfa-beta, produce este hijo, con esta energía, con esta probabilidad si hay varias opciones. Y este es su periodo de semidesintegración. Te lo resume todo visualmente. Un resumen gráfico. Eso es. Y una cadena radioactiva es lo que pasa cuando el núcleo hijo que se forma también es radioactivo. Y entonces decae a su vez. Y el siguiente hijo puede que también lo sea. Ah, como una cascada. Exacto, una cascada de desintegraciones, una secuencia que sigue hasta que por fin se llega a un núcleo que ya es estable, que no decae. En la naturaleza hay varias cadenas largas famosas, que empiezan con isótopos muy pesados de uranio o torio, y después de muchos pasos alfa y beta, acaban todas en isótopos estables de plomo. Es como una familia nuclear que va cambiando hasta encontrar la paz. Una genealogía nuclear, como decías antes. Y ya para terminar, mencionan muy por encima otras reacciones nucleares. Fisión, fusión, son diferentes de la desintegración que hemos visto. Sí, son diferentes en un aspecto clave. La desintegración radioactiva, alfa, beta, gamma, es un proceso espontáneo. El núcleo inestable cambia él solito porque no está a gusto. Vale. Las reacciones nucleares, como la fisión, romper un núcleo pesado en dos más ligeros, o la fusión, unir dos núcleos ligeros para hacer uno más pesado, normalmente no son espontáneas. Hay que provocarlas. Necesitas lanzar algo contra el núcleo, un neutrón, un protón, otro núcleo, para que la reacción ocurra. Son procesos inducidos. Inducidos versus espontáneos. Esa es la diferencia principal. Los documentos mencionan varios tipos de reacciones inducidas, como dispersión, captura, emisión de partículas. Rutherford, de hecho, fue el primero en hacer una reacción nuclear artificial. Bombardeó nitrógeno con partículas alfa y consiguió producir oxígeno y un protón. 14N plus alfa, 317O plus P. Vaya. O sea, no solo observó la radiactividad, sino que empezó a jugar con los núcleos. Exacto. Abrió la puerta a la física nuclear experimental.
Pues sí que hemos recorrido camino, desde entender por qué un núcleo es inestable, esa lucha entre la fuerza fuerte y la repulsión eléctrica, hasta ver las distintas maneras que tiene de buscar la estabilidad, soltando partículas alfa, transformando neutrones en protones, beta menos, o protones en neutrones, beta más o captura electrónica, o simplemente liberando energía, gamma. Y entendiendo cómo medimos todo eso con la actividad y el periodo de semidesintegración. Exacto. Y cómo cada tipo tiene sus características únicas de energía, de penetración. Y fíjate qué curioso, ¿no? Cómo estos procesos que ocurren solos en la naturaleza, que siguen leyes cuánticas y probabilísticas, hemos llegado no solo a entenderlos, sino a usarlos de formas súper sofisticadas. Totalmente. La medicina nuclear es el ejemplo perfecto. Usamos emisores beta positiva para el PET y ver cómo funcionan los órganos, emisores gamma como el tecnecio para hacer gammagrafías, emisores beta negativa como el yodo o el lutecio para tratar tumores, incluso emisores alfa como el radio 223. Es increíble. Sí que lo es. Y me quedo pensando en eso que decías de la desintegración beta, esa transmutación espontánea, la naturaleza haciendo alquimia, convirtiendo un elemento en otro. Así es. Los alquimistas lo buscaban con la piedra filosofal. Y resulta que pasa continuamente a nivel subatómico. Y eso te hace pensar, si hemos llegado a entender y a usar estas transformaciones tan fundamentales, ¿qué otras cosas que hoy nos parecen imposibles, qué otras manipulaciones de la materia podríamos llegar a hacer si entendemos aún mejor las reglas de este juego cuántico? Buena pregunta para terminar. ¿Cuáles serán las próximas alquimias que descubriremos o aprenderemos a controlar? Ahí queda esa reflexión. Ha sido fascinante como siempre.